Vamos a volcar. Volar a ciegas. 2 de octubre de 1996, 12:30 am. Lima, Perú. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El vuelo 603 de Aeroperú se prepara para despegar hacia Santiago de Chile. El avión tiene 4 años y es un Boeing 757, un moderno avión de pasajeros célebre por su fiabilidad y seguridad. Al mando del vuelo 603 de Aeroperú se encuentran 2 de los mejores pilotos de esta línea aérea nacional. El capitán Eric Schreiber, de 58 años, y el primer oficial David Fernández, de 42. A bordo hay 61 pasajeros más los 9 miembros de la tripulación. La mayoría son chilenos que vuelven a su país. También hay peruanos, británicos, italianos, españoles, un neozelandés y otros latinoamericanos. Uno de ellos es el cuñado y amigo íntimo de un empresario, Monus Albert. Nuestra compañía hace negocios en Sudamérica. Hacemos exportaciones y de vez en cuando visitamos a nuestros clientes. En este viaje, Kenny y Abraham fueron a ver a unos clientes a Perú y Chile. Yo tenía muy buenas relaciones con ellos. Claro que uno de ellos era mi cuñado. Y éramos como hermanos. Yo le quería mucho y se casó con mi única hermana. Teníamos muy buena relación. 12:40 am. Una vez terminadas las comprobaciones, el primer oficial Fernández llama a la torre de control. Lima Torre, Aeroperú 603, pista 15, listo para el despegue. Aeroperú 603 utiliza atenuador de ruido, viento en calma, listo para el despegue en pista 15. 1515 radar. Alerones 15, informe de despegue completado. El capitán gasta una broma sobre la puntualidad. ¿Has visto qué puntuales somos? Ni los suizos. Vamos allá. El Boeing 757 de Aeroperú está controlado por un ordenador de nueva generación y los pilotos han sido instruidos para confiar en un sistema centralizado de datos que está diseñado para reducir errores tanto mecánicos como humanos. Durante el despegue el avión no presenta ningún problema. 150 kilómetros por hora. Comprobado. V1 girando. V2. ¿Subimos el tren? Bien. En el momento que despega el avión, los pilotos empiezan a ver anomalías. Los altímetros están atascados. El altímetro indica la altura del aparato respecto al suelo. Y aunque es obvio que están volando, la altura marcada es 0. Los altímetros están atascados. Ya lo veo. Todos. Esto es algo nuevo. Mantén V2 más 10. El 757 dispone de 3 altímetros. Uno para el piloto, otro para el copiloto y uno más de seguridad. Ninguno de los 3 funciona. Además, van a perder otro instrumento crucial. El indicador de velocidad en el aire. La velocidad. ¿Eh? La velocidad. ¿Qué ocurre? ¿No estamos ascendiendo? Sí, pero no sé qué pasa con la velocidad. Espera, tú mantén la velocidad. El vuelo 603 de Aeroperú deja las luces de Lima y se dirige sobre el Océano Pacífico. Sin altímetros ni indicadores de velocidad en el aire, los pilotos vuelan ahora a ciegas. En la torre de control de tráfico aéreo en Lima se mantiene el contacto con el avión siguiendo su rumbo y altitud, pero no se oye el nuevo aviso que reciben ahora los pilotos. Deben ajustar el timón que dirige el avión a derecha e izquierda. 603, estamos descendiendo. Proporción de timón. Qué raro, gira a la derecha. Al McLeod es un veterano piloto de Air Canada. El aviso de proporción de timón que les apareció es una luz ámbar intermitente que a la vez emite un pitido. Además del mensaje del sistema de alerta de este motor que dice Radar Ratio.
Es el sistema que reduce la proporción de timón que tiene el avión y que se puede utilizar al acelerar para aumentar la velocidad. Como estaba detectando una información incorrecta, interpretó que existía una avería y dio el aviso a los pilotos. Estas alarmas erróneas provienen del ordenador central del avión. Los pilotos no comprenden por qué. De repente los altímetros atascados se restablecen. Asciende, 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 asciende. Estoy ascendiendo. Asciende, David, vas hacia abajo. Estoy ascendiendo, pero no sé qué pasa con la velocidad. Ya, está atascado. La proporción de timón de equilibrio. Asciende, asciende, asciende. Establece el rumbo a 100. Ahora estás a... Está bien en este rumbo. Propulsión de ascenso activada. Piloto automático central al mando. De repente, las indicaciones de altitud vuelven a ser normales. Pero poco a poco la noche se les va echando encima. 12:43 AM. El capitán Shriver intenta activar el piloto automático para poder tener tiempo para pensar. No responde. El piloto automático requiere datos idénticos de 2 de los 3 ordenadores de control de vuelo del avión. Pero las indicaciones del instrumento de Shriver son tan diferentes de las del de Fernández que el piloto automático se desactiva. Y aparece otra alarma. Inclinación a velocidad Mach. Esta alerta indica que el avión no está volando en posición nivelada. Pero a los pilotos no les parece que el 757 vuele inclinado. Vamos con los instrumentos básicos, está fallando todo. La inclinación a velocidad Mach es un sistema que sirve para equilibrar el avión. Cambia el ángulo del estabilizador horizontal en la cola del avión y se utiliza para acelerar el avión y aumentar su velocidad. Estaba dándoles una indicación falsa. Luego, además, les apareció un aviso de exceso de velocidad, a pesar de que tampoco era cierto. Ese aviso también es en forma de alerta con una luz roja, unida a una señal acústica. A pesar de las alertas y de tener desconectado el piloto automático, el aparato sigue estando bajo control. Si quisiera, Shriver podría mantener el avión en el aire durante horas, pero decide aterrizar. Da instrucciones al primer oficial Fernández para que declare una emergencia. Tenemos una emergencia. Vuelo 603 aquí Lima. Declaramos situación de emergencia. No disponemos de altímetro ni indicador de velocidad en el aire. Declaramos emergencia. Recibido altitud. No tenemos. Estamos a unos 300 metros y nos aproximamos a 500. 603, confirme si es posible cambiar su frecuencia a 119.7 para recibir instrucciones de radar. A solo 60 kilómetros de Lima, los pilotos del vuelo 603 de Aeroperú navegan sin instrumentos con la esperanza de que en tierra puedan ayudarles a aterrizar el avión. Lima, aquí 603. Aeroperú 603, aquí Lima. Solicitamos vectores del ILS. Buscan la pista de aterrizaje con la ayuda de un sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, que transmite información sobre el rumbo, mientras que el radar del aparato proporciona la información de altitud. Afirmativo, mantenga la altitud actual. ¿A qué nivel estamos? Tenemos 1200 metros. ¿Puede confirmarlo? Correcto, manténgase a 1200 Shriver y metros. Fernández nunca han tenido una emergencia similar ni han sido entrenados para ella. Desconexión del acelerador automático. En realidad no tenemos ningún control. No, no tenemos ninguno, ni siquiera los más básicos. Veamos, comprobemos todo. El avión era controlable. Pero antes hay que saber qué es lo que está pasando, y es muy fácil ahora. Aquí sentado cómodamente en un día soleado, decir lo que debería haber hecho el piloto. Pero en aquella noche fría y oscura, con alarmas y pitidos sonando por todos los sitios, es muy difícil analizar tanta información contradictoria. El tipo de problema al que se enfrentaron aquella noche puede que haya ocurrido, no sé,
Unas 10 veces en un periodo de 20 o 30 años. 12:46 AM. Sobre el oscuro océano Pacífico, los pilotos no pueden determinar de forma visual ni la altitud ni la velocidad. Solicitan a la torre de control que les guíen. Está respondiendo. La velocidad con respecto al aire es 0. ¿Será posible? Por favor, ¿pueden darnos la velocidad del aire si nos tienen en radar? Sí, afirmativo. En 10 segundos parece que están ascendiendo al nivel 1800 metros a 35 kilómetros sur en rumbo 195. Los ordenadores del controlador de tráfico aéreo calculan la velocidad correcta del avión con respecto al aire midiendo su movimiento sobre el suelo. Vale, ya lo tenemos. Llevamos rumbo 190 y tenemos 2100 metros en el altímetro. Sí, están llegando ahora a 2100 metros. Pero ninguno de los pilotos, ni el controlador de tráfico aéreo, saben que la altitud indicada en el instrumento no es la correcta. El controlador de tráfico aéreo intentaría ayudar al piloto, pero la información de altitud que estaba recibiendo era errónea, porque provenía del altímetro del capitán. El motivo por el que el sistema de control de tráfico aéreo estaba transmitiendo al avión una indicación de altitud incorrecta era porque el altímetro del avión estaba enviando los datos a la unidad de radar a través del ordenador del aparato, y estos datos, claro, no eran correctos. Así que en el centro de control de tráfico aéreo leerían las indicaciones y se las transmitirían a los pilotos. Pero todos estos datos, desde un principio, estaban siendo erróneos. Los investigadores descubrirían más tarde que el vuelo 603 de Aeroperú estaba poco a poco cayéndose, a pesar de que el altímetro les mostraba una indicación casi constante de 3000 metros. Mientras, los pasajeros seguían sin sospechar el drama que se estaba originando en la cabina de pilotos. 12:47 AM. Evitar datos de radar repentinos o amplios si el sistema hidráulico izquierdo normal está disponible. A los 5 minutos del despegue, el capitán Schreiber ordena a Fernández que busque la explicación de las alarmas en el manual de vuelo. Sí, no intentar aterrizar en modo automático con viento cruzado. En Lima, el controlador de tráfico aéreo continúa guiando al vuelo 603 de Aeroperú hasta el aeropuerto. Aeroperú 603, le vemos ahora a una altura de 2800 metros. ¿Cuál es su rumbo ahora? Vamos rumbo al nivel 205. Afirmativo. Están girando lentamente a la derecha, ¿es correcto? No, estamos manteniendo el rumbo para alejarnos de la costa. Debido a la información incorrecta sobre altitud que transmite el avión a la torre de control, no saben que el avión sigue descendiendo. Su distancia es 50 kilómetros. ¿Desean un rumbo para seguir con el localizador, es correcto? Correcto. Vamos a sugerirles el rumbo norte 360. 360. Tenemos problemas con la lectura de los instrumentos. Tendrán que ayudarme con la altitud y la velocidad en el aire si es posible. De acuerdo, recibido. Vamos. Aproximación establecida. Los ordenadores del 757 envían información de alarmas críticas que los pilotos tienen instrucciones de obedecer, pero ahora no se fían de ellas. Vamos a intentar descender con este rumbo. Está ascendiendo. La velocidad en el aire cae bruscamente por debajo de la velocidad de entrada en pérdida y luego vuelve a subir. Descendemos a 3000 metros. ¿Por qué desaparece tan rápido la velocidad? ¿Podría ser la velocidad real? Eso es lo que me preocupa. No, no creo. ¿Pueden verificar nuestra velocidad, por favor? Indica 600. A nosotros 650. Los motores van al mínimo a pesar de que no dejamos de acelerar. De acuerdo, continúen. La situación va tensándose cada vez más. Los pilotos no disponen de una indicación real de la velocidad. Están intentando pilotar el avión, cambiando de altitud, ascendiendo y descendiendo, lo que hace cambiar la lectura de velocidad con respecto al aire, aunque de todos modos era incorrecta. Los dos pilotos estaban muy confusos. No sabían qué hacer, ni cómo reaccionar. Realizaron esfuerzos sobrehumanos para salvar el avión. Pero estaban muy agotados por todo el trabajo, la confusión y las alarmas.
Fernández sugirió que intentaran desplegar los frenos de velocidad utilizados para frenar rápidamente el avión. Frenos de velocidad. Por un momento parece funcionar, pero enseguida aparece otra alarma. Los 3 indicadores marcan bien la velocidad. Exceso de velocidad. Exceso de velocidad significa que el avión va demasiado rápido. Los pilotos no se lo creen, pero esta alarma les provoca aún más confusión. Se ven forzados a elegir entre acelerar o frenar. Las vidas de 70 personas están en sus manos. 12:57 AM. Han pasado 15 minutos desde el despegue y la computadora del vuelo 603 de Aeroperú emite otra serie de alarmas contradictorias. Proporción de timón. No puede ser. No hay nada desconectado. Los instrumentos del motor están bien. ¿Qué velocidad real tenemos? Las indicaciones están bien. La única posibilidad que les queda es la ayuda de la torre de control en Lima. Están cruzando el 260 de Lima a 50 kilómetros al oeste. La altura es 3.300 metros. La velocidad de tierra es de unos 500 kilómetros por hora. Perfecto. La indicación de altitud de los controladores es incorrecta. Los ordenadores del 757 están emitiendo información errónea que se transmite por radio a la torre. Exceso de velocidad. Los frenos siguen activados, pero de nuevo se produce otra alerta de exceso de velocidad. Luego la alarma de velocidad de entrada en pérdida. Descendemos. No podemos llevar exceso de velocidad. Seguimos pilotando. Tienen una alarma de velocidad de entrada en pérdida como si se estuviera cayendo el avión hacia abajo. Y al mismo tiempo, otra de exceso de velocidad. Es imposible tener 2 alarmas contradictorias. O te estás cayendo hacia abajo o vas con exceso de velocidad. Eso les creó todavía más confusión. La verdad es que estos problemas no habían ocurrido nunca. Era un caso de emergencia nuevo. En la aviación uno siempre se pregunta, ¿qué es lo que me va a matar? ¿Cuál es el problema más importante? Pues ocupémonos de eso primero y luego ya solucionaremos los problemas menos importantes. Cuando te aparece una alarma de entrada en pérdida o de exceso de velocidad, tienes que prestar atención a eso inmediatamente. Pero es que en este caso tenía las 2 a la vez. ¿Y cuál de ellas era la correcta? Se da cuenta de que lo van a tener muy difícil para poder aterrizar. Solicitamos. ¿Hay algún avión que pueda despegar para rescatarnos? Recibido. Hemos avisado para el rescate. ¿Hay algún avión en la zona que pueda guiarnos? ¿De Aeroperú o algún otro? No digas eso. Sí, porque hemos entrado en velocidad de pérdida. El mando vibrador empieza a vibrar con violencia indicando que el 757 va demasiado lento y que va a empezar a caer. Aeroperú 603, tenemos un 707 que sale hacia Badwell. Vamos a avisarle. No estamos en pérdida, es una falsa alarma. El indicador de velocidad de Schreiber marca 650 kilómetros por hora, muy por encima de la velocidad de pérdida. No, el mando está vibrando, tiene que ser verdad. Pero incluso con los frenos de velocidad nos estamos manteniendo a 2.900 metros. ¿Por qué no nos da la misma indicación? Cuando la velocidad del avión se reduce hasta un punto en el que ya no puede seguir sosteniéndose en el aire, entra en pérdida de velocidad o deja de volar. Cuando ocurre esto, hay un sistema de alarma en el aparato que indica a los pilotos lo que está pasando y consiste en un mando que vibra y una señal de voz. Este mando vibrador se activa cuando el avión ha reducido mucho su velocidad. La columna de control de los pilotos empieza a vibrar así y al mismo tiempo oyen la voz de alarma que indica que el avión ha entrado en pérdida. En ese momento, los pilotos tienen que seguir el procedimiento correspondiente para sacar el avión de la velocidad de pérdida. En la batalla entre el hombre y la máquina, el trastornado 757 está ganando la partida. Los pilotos no tienen idea de dónde están ni a la altitud a la que se encuentran. Han ido descendiendo poco a poco hasta llegar a solo 300 metros sobre el nivel del mar. La torre de control en Lima, confundida por las señales incorrectas del radar del vuelo 603 de Aeroperú, sigue indicándoles que se encuentran a 3.300 metros. Aeroperú 603 vuelan en un rumbo 120. Se encuentran a una altura de 3.000 metros, velocidad de unos 400 kilómetros hora y la distancia a Lima unos 53 kilómetros desde el noroeste. El 707 estará listo en 15 minutos para ir hacia el oeste en su ayuda. Los pilotos abandonan el intento de aterrizaje. La única esperanza que tienen ahora es que algún avión llegue a tiempo para guiar
enviar el 757 hasta el aeropuerto. El que otro avión hubiera llegado a su lado y hubieran volado en formación habría sido una posibilidad de salir de esa situación de peligro. No obstante, hay que recordar que era una noche cerrada y puede que los pilotos no hubieran recibido formación para volar en formación. Pero sí, la verdad es que hubiera sido una forma de solucionar el problema. 1:03 AM. Demasiado bajo, terreno, demasiado bajo. ¿Qué ocurre? ¿Demasiado bajo? ¿Terreno? Ahora los pilotos escuchan la alarma más temible de todas. Se llama la alarma de proximidad a tierra. Indica que se va a producir una colisión inminente contra el suelo. La torre de control sigue diciéndoles que se encuentran a 3.000 metros. Está sonando la alarma de terreno y nos dice que estamos a 3.000 metros. Según el monitor se encuentran a 320. No hay comprobación que valga. Cuando tienes 7 u 8 alarmas sonando a la vez, que es lo que tenían ellos, y tampoco podían hacerlas callar, es una experiencia muy desagradable. Podrían ponerles la grabación para que la oyeran. Ascender, terreno, terreno, con los mandos vibrando. Es algo muy desconcertante. Todas las computadoras se están volviendo locas. Schreiber desvía el avión hacia el mar para evitar una posible colisión contra una montaña o algún rascacielos. A pesar de las alarmas erróneas, la alarma de terreno sí es correcta. Hay un sistema en el aparato llamado sistema de proximidad a tierra, que detecta la velocidad de descenso en el avión. Lo irónico de la situación es que estaban recibiendo el aviso demasiado bajo, terreno, demasiado bajo, terreno. Y esa alarma era, con toda probabilidad, correcta, pero habían estado recibiendo tantas falsas alarmas, avisos, señales y pitidos, que no creo que se lo tomaran en serio. ¿Estamos descendiendo ahora? Marca 690 kilómetros hora. ¿Estamos descendiendo? Aquí aparece la misma velocidad, unos 370 kilómetros hora. Velocidad de 370. Velocidad de tierra 410, disminuyendo ligeramente. Los pilotos están atrapados. 370 kilómetros por hora está muy cerca de la velocidad de pérdida. Maldita sea, vamos a entrar en pérdida. Vamos a ascender. Veamos. 2 hombres peruanos enfrentándose a una situación letal. Un ordenador les dice que van demasiado rápido, otro que van demasiado lentos y otro que demasiado bajo. Todos a la vez. 1:08 AM. Schreiber decide por segunda vez intentar el aterrizaje, buscando la señal del ILS para guiar el avión hasta la pista. Voy a intentar interceptar el ILS. Estoy intentando descender. Lima, aquí Aeroperú 603. Vamos a intentar interceptar el ILS. Avísenos si estamos al alcance. Recibido, Aeroperú 603. Ahora están a 3.000 metros de altitud. Por un momento los instrumentos parece que funcionan. Se abre un rayo de esperanza. Este está bien. Este también está bien. El controlador de tráfico aéreo intenta animar a los pilotos con buenas noticias. Verifiquen velocidad. El 707 está rodando por la pista a punto de despegar. Confirme nuestra velocidad. Es muy importante. No tenemos ninguna indicación a bordo. ¿Cómo podemos estar volando a esta velocidad si estamos descendiendo con los motores en pérdida? Deme la altitud, por favor. Sí, se mantienen a 3.000 metros, señor, según los instrumentos. ¿A 3.000? Sí, correcto. ¿Qué altitud les aparece? ¿Tienen alguna referencia visual? 3.000, pero si está avisándonos demasiado bajo terreno. ¿Estás seguro de que nos tienen el radar a 80 kilómetros? Mira, 685. ¿685? ¿Qué? Entonces, ¿reducimos velocidad? Aeroperú 603, aquí Lima. ¿Qué hacemos con la velocidad? De repente se dan cuenta de la triste realidad. Estamos impactando en el agua. Tira hacia arriba. Ascienda, ascienda, Aeroperú 603. Si necesitan ascender... Durante 20 segundos más los pilotos intentan ganar altura. Lo tengo, lo tengo. Vamos a volcar.
Aeroperú 603, aquí Lima. Aeroperú 603, aquí Lima. De octubre de 1996. A la mañana siguiente, el empresario mexicano Monus Albert se entera de que el vuelo de Aeroperú se ha estrellado. A los 5 minutos del despegue, los pilotos informaron a la torre que tenían una emergencia y solicitaron permiso para volver a Lima. El contacto con el aparato se perdió a la 1:10 de la madrugada. La última posición conocida del avión fue a 80 kilómetros al norte de Lima. Me levanté a las 6 de la mañana y me puse a ver las noticias. Oí que había habido un accidente de Aeroperú, pero mencionaron que era un vuelo de Nueva York a Lima. Las autoridades proceden a las operaciones de rescate del avión, que lleva 71 pasajeros y 9 tripulantes. Su cuñado y su socio iban en el vuelo 603 de Aeroperú. Así que me metí en la ducha. Y cuando salí habían rectificado la noticia, diciendo que era el vuelo de Lima a Santiago. Y yo sabía que Kenny y Abraham iban allí. Las noticias eran imprecisas. Dijeron que podría haber supervivientes y que se había estrellado en el Océano Pacífico. No sabían mucho, solo que se había estrellado durante la noche, así que yo pensé que quizá hubieran aterrizado sobre el agua y que habría podido salir la mayoría de la gente. Guido Fernández acaba de ser nombrado investigador del accidente en Perú. Aeroperú es su primer caso. El copiloto David Fernández es su sobrino. Estaba en la cama. Eran las 4 de la mañana, más o menos. Me llamaron y me dijeron que habían dado a mi sobrino por desaparecido en el accidente. Luego me preguntaron qué me parecía el que mi sobrino fuera el copiloto. Yo les dije que me sentía muy mal, pero que era un profesional y que tenía que hacer mi trabajo. Tenía que cumplir con mi deber y eso fue lo que hice. Era un profesional y que tenía que hacer mi trabajo. Tenía que cumplir con mi deber y eso fue lo que hice. Fernández llega rápidamente al lugar del accidente en un helicóptero de la Marina. Está claro que no hay supervivientes. Hay 9 cuerpos flotando entre los restos y el resto se ha hundido junto al 757. Fernández deja de momento a un lado la tragedia del accidente y de su sobrino. Su trabajo es recuperar los grabadores de voz y datos del vuelo para saber qué ocurrió, aunque tiene que pedir ayuda. Fernández se pone en contacto con la Comisión Nacional de Seguridad para el Transporte en Washington, Distrito Federal, una de las principales agencias del mundo para la investigación de accidentes aéreos. Habían encontrado el aparato. Estaba bien localizado por radar. La Marina peruana había establecido la posición de los restos del naufragio en el océano. Y ya solo quedaba ir a buscarlo al fondo, para lo cual no disponían de medios suficientes. Rodríguez vuela hasta Lima para unirse a Guido Fernández en su búsqueda para encontrar alguna respuesta. Me enteré de que su sobrino era el primer oficial y sugerí que quizá debían considerar relevar al capitán Fernández de la investigación, por lo que esto pudiera afectarle. Las preocupaciones de los investigadores norteamericanos pronto desaparecen. Fue muy objetivo. Diría que fue un investigador excelente, considerando además que no era un sobrino distante, sino un familiar muy cercano. Hizo un trabajo extraordinario. La caja negra del Boeing 757 puede emitir una baliza localizadora durante 30 días.
La Marina de los Estados Unidos proporciona vehículos submarinos con control remoto para explorar el área de los restos en busca de las cajas negras. El veterano investigador Rodríguez tiene claro que el avión cayó en una sola pieza. He visto accidentes de avión en los que los restos estaban esparcidos a lo largo de 25 kilómetros y en un ancho de 2,5 kilómetros. Lo que te dice al instante que no pudo estrellarse en una sola pieza, sino que fue desintegrándose según iba cayendo. Pero en este caso, la zona de los restos estaba bastante recogida. Además, se estrelló a gran velocidad, por lo que estaban todos los restos muy unidos. Las grabadoras de datos se recuperan del 757. Llevadas a la superficie, las cajas se guardan en neveras con agua dulce para evitar que se oxiden y se trasladan a la comisión en Washington para su análisis. El grabador de voz de la cabina podría ofrecer las pruebas que están buscando los investigadores. Todas las palabras de Shriver y Fernández y todas las desconcertantes alarmas quedaron registradas en la grabación. Las voces grabadas son débiles y en ocasiones difíciles de descifrar, pero el caos provocado por las alarmas se oye con escalofriante claridad. Demasiado bajo, terreno. Demasiado bajo, terreno. Demasiado bajo, terreno. ¡Estamos impactando en agua! ¡Dale, Fernández! La cinta se graba en formato digital después de aplicarle filtros para mejorar la calidad. ¿Cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? De forma altura, por favor. Demasiado bajo, terreno demasiado bajo. Terreno demasiado bajo. Terreno. Para nosotros estaba claro que tenían problemas con la altitud y la velocidad en el aire. Y las indicaciones de estas dos cosas en el aparato dependen del sistema estático PITOT. El sistema estático PITOT se puede encontrar en todos los aviones, sean grandes o pequeños. Los puertos externos miden la presión del aire exterior para proporcionar los datos sobre la altitud y la velocidad. Si estos puertos se obstruyen, las computadoras del avión generan avisos falsos. Pero el por qué esos puertos estaban obstruidos es un misterio. Para averiguar la pieza que falta en el rompecabezas se utilizan vehículos robotizados. La sorpresa llega cuando los investigadores descubren que los puertos estáticos del capitán Shriver están completamente tapados con cinta aislante. Justo antes de que el vuelo 603 de Aeroperú despegara de Lima, los operarios de mantenimiento limpiaron el avión y cubrieron los puertos estáticos con cinta aislante como protección. Es lo que marca el procedimiento. Pero luego se olvidaron de quitar la cinta. Fue un pequeño descuido con un resultado catastrófico. No quitaron la cinta aislante y cuando el avión salió y empezó a volar, estos instrumentos solo detectaban la presión estática del aire atrapado a nivel del mar. El hecho es que el avión estaba ascendiendo hacia aire más fino, pero el ordenador de datos del aire y los instrumentos presentaban una información falsa, generando unas indicaciones completamente anormales. El inspector que tenía que haber realizado la supervisión del trabajo del operario no lo hizo. Aquella noche el supervisor habitual estaba enfermo y su trabajo lo estaba realizando un mecánico normal y él no lo vio. Luego el capitán o el piloto, en este caso el capitán, hizo la inspección previa dando una vuelta alrededor del avión, que sirve precisamente para detectar este tipo de cosas. Pero él tampoco lo vio. Un pedacito de papel con pegamento provocó el accidente. Pero no se puede culpar al papel ni al pegamento. Hay que responsabilizar a las personas. Porque estas fueron las que pusieron esa cinta y la dejaron donde no tenían que dejarla.
Un accidente sorprendentemente similar al del vuelo 603 de Aeroperú había ocurrido 8 meses antes con otro 757. En febrero de 1996, 189 personas murieron cuando un charter alemán llamado Virgin Air se estrelló tras despegar cerca de Puerto Plata en la República Dominicana. La Comisión Nacional de Seguridad ayuda a investigarlo. Tras explorar el lugar del accidente, se descubre que uno de los tubos pitot, la otra parte crítica del sistema estático pitot, está atascado. Como en el vuelo 603 de Aeroperú, la noche es el peor enemigo del piloto. El vuelo de Virgin Air se puso boca abajo antes de chocar contra el mar. Enseguida salieron comunicados sobre los problemas del sistema estático pitot que se enviaron a todas las líneas aéreas, pero Aeroperú no había implementado todavía los cambios. Los comunicados y todos los hallazgos de la investigación del accidente de Virgin Air en la República Dominicana no habían llegado todavía a Aeroperú en la fecha del accidente. El gobierno peruano destacó acertadamente ese hecho en su informe sobre el accidente, indicando que se debería haber dado un mayor impulso a esas recomendaciones para que hubieran llegado con más rapidez a toda la industria. 3000, pero si está avisándonos demasiado bajo terreno. Aunque Schreiber y Fernández hubieran sabido lo de Virgin Air, puede que no les hubiera servido para salvarse, dada la gran tensión de la situación. ¿Qué? ¿Reducimos velocidad? Es fácil sentarse aquí, en la cabina del 757 y ver los toros desde la barrera, pero con todas las alarmas, los avisos de exceso de velocidad, de proximidad a tierra, de entrada en pérdida sería otra cosa. Ahora es muy cómodo analizarlo y decir lo que hubiera hecho como piloto experimentado, pero la situación en la que se encontraban esos dos pilotos aquella noche era extremadamente complicada, como para poder manejar un avión y ser capaces de resolverla. A las 2 semanas del accidente, Mono Salver se une a otras decenas de familiares de las víctimas en busca de los restos de su cuñado y de su amigo. Finalmente, los identifica en un depósito de cadáveres en Lima. Quería encontrarlos. De verdad quería encontrarlos. Aunque una parte de mí no quisiera, porque seguía conservando la ilusión de que si no los encontraba, quizá estarían en una isla bebiendo una copa y mirando bailar a unas chicas. Ya puedo cerrar el asunto. Ya puedo cogerlos y enterrarlos. Y tendrán un sitio para que la familia pueda ir allí y ponerles flores de vez en cuando y decir: mi cuñado está aquí, mi padre está aquí, mi marido está aquí. Ahora que los investigadores tienen la respuesta al misterio de la pérdida del vuelo 603 de Aeroperú, comienzan los pleitos. En noviembre de 1996, un abogado de Miami acepta defender a 41 pasajeros y la tripulación, responsabilizando a Boeing del accidente. Boeing tiene que prever el uso incorrecto de sus productos. En otras palabras, el fabricante es responsable por ley del previsible mal uso que se pueda dar a sus productos y puede ser corregido. En otras palabras, Boeing construye el avión con un peligro potencial. Ese peligro es que para limpiar el avión hace falta cubrir el puerto estático. Y si no te das cuenta de esto, el aparato se puede estrellar. Yo quería recuperarlos. Y como no podía recuperarlos, al menos quería que las esposas de las víctimas fueran compensadas. ¿Qué cuánto supone eso? No lo sé. Abraham tenía 3 hijas. Y ahora ellas no tienen padre. ¿Que cuál es la compensación? La mejor compensación, si se pudiera, sería devolverlos. Devolverles la vida. Pero como eso no es posible,
La otra posibilidad es conseguir una compensación económica y entonces luchas por obtener la mejor compensación posible. Boeing alega que su 757 no estaba averiado. Un operario de Aeroperú tapó el puerto estático con cinta aislante y se olvidó de quitarlo a pesar de que está indicado con señales claras. Además, Boeing culpa al capitán Eric Shriver por no haber inspeccionado visualmente el avión antes del despegue. Pero el investigador Richard Rodríguez entiende que a Shriver se le pasara la cinta en el puerto estático. Una de las razones es que está muy alto. Estará a casi 5 metros de altura y además era de noche. Con una linterna, además, utilizaron cinta aislante que se supone que no se puede utilizar. Se especificó que esta cinta aislante era de color gris, con lo que prácticamente no se distinguía del color del fuselaje del avión. Así que ninguna de las 3 o 4 personas consiguieron ver la cinta en el avión antes del despegue. Mientras continúa la búsqueda de responsabilidades, el operario que pegó la cinta en los puertos es encarcelado por homicidio causado por negligencia. Algunas veces los abogados confunden las cosas. Envían a alguien que hace preguntas. Y luego, al que pegó la cinta, le hacen pagar el pato. Era la persona de menor preparación y la que menos sabía lo que podía haber pasado. El juez dictaminó que él era el responsable y le metió en la cárcel. Shriver y Fernández también fueron investigados. El veterano piloto Alan MacLeod cree que en su situación él no habría intentado aterrizar. Habría seguido volando todo lo que hubiera podido con el avión ligeramente inclinado hacia arriba y la velocidad justo por encima de la velocidad de crucero. La experiencia ha demostrado que si no estás pilotando el avión, cuando te encuentras en una situación anormal, y ellos lo estaban, debes ponerte a pilotar el avión. Es lo primero y principal. Concentrarte en pilotar y mantener el avión bajo control. ¿Estamos descendiendo ahora? Marca 690 kilómetros hora. Si no lo haces, el avión te lo va a hacer pagar y vas a acabar en una situación más seria. Yo hubiera pilotado de forma manual el avión, asegurarme de poder volar con seguridad, aunque solo fuera usando el indicador de dirección y altitud, y los valores normales de potencia con los que estuviera familiarizado, y después intentar llevar el avión hasta tierra. En 1999, Boeing y Aeroperú deciden llegar a un acuerdo extrajudicial. Los familiares y allegados recibirían una compensación excepcional de 1 millón de euros de media por víctima. Los daños fueron muy altos por la terrible forma en la que murieron las víctimas. Pudimos demostrar que muchas personas estaban vivas. En un accidente como este, mucha gente sobrevive al accidente y después mueren ahogados. No teníamos ninguna duda de que la gente sufrió una experiencia horrible antes de morir. Sufrieron porque estaban conscientes y se enteraron de lo que ocurrió. La catástrofe hizo que Aeroperú se hundiera. Debido a la cada vez mayor competencia y a sus deudas, la aerolínea nacional sufrió bancarrota en 1999. Boeing ha aumentado la formación en problemas del sistema estático Pitot, promulgando nuevas regulaciones y aprobando cubiertas para el puerto estático. Desde 1996 no ha vuelto a haber fallos como el que se produjo en el vuelo 603 de Aeroperú. Los diseñadores de estos productos, los fabricantes de estos productos, saben que tienen que preocuparse de su seguridad. Por supuesto, esto lo hacen porque saben qué es lo que tienen que hacer. Pero también saben que si no lo hacen, va a haber alguien vigilándolos y que los van a investigar para averiguar por qué ha ocurrido y que van a tener que responder por lo que hayan hecho mal. Si no se preocupan por la seguridad, van a tener que pagar por ello. El caso está cerrado, y tanto las líneas aéreas como el mundo de la aviación sigue adelante. Pero eso es poco consuelo para aquellos cuyas vidas quedaron marcadas para siempre por culpa de un trozo insignificante de cinta aislante. Decir que de repente una persona ha dejado de existir es algo muy difícil de asimilar. Es muy difícil de entender.
Y me llevó mucho tiempo a aceptarlo. Los recuerdos siguen ahí y seguirán ahí durante mucho tiempo. Yo no voy a olvidar, porque no quiero olvidar.